Saludo pueblo, saludo mundo. No se pierda en su canal de YouTube Formación Integral RD con Juan Pujols, con canciones, poemas, reflexiones, entrevistas y comentarios. No se lo pierda con Juan Pujols en Formación Integral RD. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Todo bien, tranquilo. Buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos aquí a su espacio irreverente y directo. Aquí estamos hoy, como siempre, ¿verdad? Reverente, porque reverente aquí, entonces sí es Leonardo Luna. Leonardo, ¿qué tema tenemos? ¿Qué tema usted tiene para hoy? Okay. Sí. Hoy yo quiero hacer algunas puntualizaciones sobre el sistema educativo en nuestro país. Y lo cual yo lo veo como lo que se llama división, o sea, en el sistema educativo hay clases sociales que predominan. Y vamos a ver cómo inicia. Nuestro sistema educativo debe iniciar por lo que es la educación inicial, ¿verdad? Que es la esencia fundamental del ser humano. Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que la etapa de aprendizaje de un niño está de 0 a 7 años. ¿Qué pasa? En nuestro país, los niños de 0 a 7 años, hasta no hace mucho, estaban solamente en su casa, porque eran los 7 años que podían ir a la escuela. Pero los que tenían posibilidad los mandaban a un kindergarten, a una sala de tareas, los mandaban a una escuela particular y entonces ellos podían irse preparando. Igualmente en los colegios privados tenían acceso hasta de 3 a 5 años, lo cual les garantizaba una ventaja en comparación con los estudiantes del sistema público, de que podían realmente ir avanzando, que llegaban a la edad ya de 5 y 6 años, ya ellos sabían leer y escribir. Es en esos años, ¿verdad?, de primera infancia, ahí lo que se comienza es a poner juego, ¿verdad?, a socializar, a dinamizarse entre sí y entonces realmente ver el mundo en función de lo integral. Cuando pasamos entonces que esos niños se quedan en su casa o hay que dejarlos con un cuido, realmente esos niños muchas veces no saben quién los está cuidando porque el papá y la mamá están trabajando. Pero los que tienen posición económica o clase media pueden enviarlos, por ejemplo, a los centros. Yo no tengo, por ejemplo, yo no soy poderoso, pero como era educativo y mi esposa también, y todos mis hijos míos fueron desde pequeños a centros educativos, pero no públicos. Ellos fueron a la pública cuando tenían ya los 7 años. Y muchas veces, teniendo ya una lectura, que ya saben leer y escribir, no lo llevaban a segundo, sino porque tenían que entrar en primero. ¿Qué pasó después? Que entonces se inventaron que, antes era con notas, se le ponían números, letras. Entonces, la vertiente que se ha implementado es que los niños, cuando entran en el sistema, tienen que comenzar, tienen que terminar de aprender a leer y alfabetizarse en tercer grado y hasta en 4º grado. Eso implica que hay una desmejoría en el sistema educativo, pero eso no pasa en el sector privado. El sector privado realmente comienza con ellos desde los 3 a 5 años y de ahí sigue adelante con ellos mismos y lo va formando de manera que su intelecto se le va desarrollando, mientras que los demás están sencillamente perdidos en el espacio y desconectados de la realidad. Eso es una situación que es en el año 90 cuando se produce una reunión, de eso siempre se declaran los derechos de la niñez. Y ahí entonces comienzan aquí, pero todavía no se implementan lo que se llama la educación inicial. La educación inicial inicia aquí recientemente, prácticamente en los años 90,
porque antes existía, pero en los colegios privados, no en el sector público. Y aún hay limitantes. Para entrar al sector público, ahora la educación inicial es de 5 años, pero 5 o 6 años, pero no todos los centros tienen la capacidad para recibir a esos niños y formarlos formarlos adecuadamente, sino que la mayoría de los centros educativos públicos no tienen realmente esas condiciones. ¿Qué pasa entonces? Que cuando esos estudiantes, esos niños que entraron en una edad de 7 años y a los 3 años todavía no saben leer ni escribir, o sea, pasan, lo promueven y lo que quedan entonces con esa laguna que después se lleva más arriba, hasta cuando terminan la carrera todavía no saben ni escribir bien, ni leer, y ni aplicar lo que se llama la lectura comprensiva. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que son los sistemas y lo que es tomar el ser humano como ente fundamental para lo que es una educación de calidad. Tenemos un 4%. Ese 4% que la sociedad civil lo logró con lucha y sacrificio, se ha ido por el sumidero. Se han construido varillas, cemento, pero la calidad sigue siendo igual que en los años anteriores. O sea, y yo digo, no es la cantidad de dinero que tú recibas, sino cómo lo inviertes y la planificación que tienes para ello. Entonces nos encontramos que desde el año 2013 estamos aplicando el 4% del Producto Interno Bruto, PIB, y siempre salimos en relegados en los últimos lugares en las pruebas PISA. Bueno, ¿por qué? Porque los países, por ejemplo, que tienen una visión de desarrollo y ven su capital social en los estudiantes, ellos invierten, no es un gasto, es una inversión en sus recursos humanos, porque aquí se ve la educación como un gasto, no como una inversión. Entonces es una inversión que hacen sus recursos humanos y lo preparan de manera tal que cuando van a una competencia son los número 1. Por ejemplo, mira, ahora se han comprado muchísimas tablets con la pandemia, muchos aparatos digitales, pero resulta que esos aparatos digitales, los estudiantes no pueden desarrollar sus destrezas y habilidades. Están limitados solamente como a escribir cosas básicas, porque cuando tiene ya, por ejemplo, cuando entran en bachillerato, esa lacto que le dan no les sirve para aplicar o desarrollar un programa. Hay que comprarle un equipo adicional potente para que puedan desarrollar los programas. Entonces, si el 4% es para la educación, pero también tenemos lo que se llama la calidad y la actualización del docente, que eso implica recursos y también y llevarlo a un extremo, a un nivel de que puedan dar una educación de calidad y dejar la educación verbalista para pasar a una educación de formación. ¿Qué entiendo? La forma que podemos realmente igualar o tratar de igualar al sector privado. Pero, nos vamos a las universidades. La primaria de América, San Tomás de Aquino, Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene la mayor cantidad de estudiantes que vienen de los sectores más desposeídos, pero tú encuentras en cuanto a la calidad, ¿de dónde salen? De las universidades privadas, que tienen una serie de recursos y también cobran por ello. O sea, clase media, clase alta, van a la Pucamaima, van a esas universidades y entonces la educación es diferente. Por ejemplo, mira, en los años 80, aquí había lo que se llama las escuelas técnicas para formación de maestros, que duraba 2 años. Esos maestros salían preparados con una condición realmente que tenían calidad como docentes. Pero esas escuelas prácticamente han ido desapareciendo. Y lo que han formado entonces a través de INAFOCAN, o sea, lo que llaman, universidades también, para teorizar más, pero cero práctica. Entonces las prácticas es lo que hace que realmente que el estudiante adquiera las habilidades y destrezas necesarias para poder aplicarlo en el terreno cuando le toca impartir docencia. Entonces hay una situación, por ejemplo, y es
que muchas veces con el asunto de la pandemia, que se aplicó lo que llama la educación a distancia, la brecha digital debía, ¿verdad? O sea, disminuirse. La brecha digital lo que hizo fue que produjo deserción escolar. Y eso se produjo también, aparte de eso, de la deserción, también, o sea, el encerramiento en el enclaustrado en sus casas le produjo más efecto al estrés que el mismo COVID a las personas para hoy estar en un estado hasta demencial, a los adultos y esos niños que estaban encerrados. Entonces, hay que ver realmente lo que llama la calidad de la educación. Yo he dicho y sostengo, solamente un pueblo se desarrolla y adquiere su libertad cuando tiene ciudadanos libres. Y su libertad depende de su educación. Y su educación no es de calidad. No espere un profesional que va a dar pilla cosas. Pero finalmente yo quiero decir que el Estado Dominicano invierte dinero otorgando becas para prepararse en el exterior. En Estados Unidos, en España, en Canadá y diferentes partes. Pero resulta que cuando ese estudiante se prepara y regresa al país, no encuentra la fuente, no encuentra la oportunidad de desarrollar su destreza. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Emigrar, irse del país, y entonces ese dinero se va al vacío, porque sencillamente esas personas se van a otros donde ofrezcan condiciones de vida y que pueden desarrollar habilidades y destrezas para realmente ser ciudadanos como debe ser. Tú tienes muchos profesionales que andan por ahí conchando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú que te vas, por ejemplo, a Estados Unidos a prepararte, o a España, o a Rusia, como hicieron muchos, ¿va a venir aquí a conchar? ¿O a dar vuelta? No se van. Entonces, ese es otro dinero que se da por el sumidero. Igual como el 4%, que los que la propiciaron, o sea hubo una clase empoderada. Pero los empresarios también que aportaron en eso, también han sido los grandes beneficiarios, cuando con los libros, con las contratas, con todo lo que se hay por ahí, los negocios que invierte ahí. Entonces, más que invertir en la educación, se ha invertido en el negocio de los empresarios a través de los compromisos con el gobierno. Así es, Pujol. De manera que te debemos dejarlo ahí. Con justeza, Pujol, hay que decir, con justeza, ¿no? Ustedes desarrollan una narrativa y hay que decir que gracias a ese 4%, los profesores, una clase a la que usted aún pertenece porque es pensionado, sí, claro, ¿no? Un profesor, ¿cuánto ganaba antes, hace 20 años, un profesor? 9 y 10 mil pesos. Hoy un profesor gana hasta 50 mil pesos si tiene... si tiene grado estándar. O sea, también los profesores han sido fundamentalmente beneficiados porque han incrementado sus condiciones materiales de vida con mayores ingresos. Bueno, que también se están haciendo contratos y que están beneficiando a los empresarios. Obviamente, todo el mundo se está beneficiando, pero fundamentalmente, y con justeza hay que decirlo, la clase de profesores, ¿no? Los profesores del sistema educativo se están beneficiando de ello. Y a propósito de eso que usted señala, de los empresarios beneficiados de las contrataciones de educación, ya el Ministerio de Educación anunció que de los más de 5 mil millones de pesos que tenían que erogar anualmente para el tema de la licencia de los libros, ya esos recursos, señores, ya no, a partir del próximo año no se van a tener que erogar porque el mismo ministerio está preparando sus libros, por lo que será el titular de los derechos de autor de sus libros. Y creo que eso es un paso importante en la dirección de mejorar todo el sistema educativo nacional. Hace mucho eso debió hacerse. No, hace mucho debió hacerse. Para que haya unos negocios amarrados. Hay dos cosas, mira. Por ejemplo, pero vamos, Pujol, tenemos que hacer corte. Pero déjame hacer una precisión. Yo fui educador. Y el maestro no era sujeto de crédito, no llegué a tener de nada, ni viajaba, ahora los profesores están viajando para todo el mundo. Tú veías el que más tenía era una bicicleta en un curso, ahorita está lleno de vehículos, pero eso se comienza a partir del 96, cuando se le hace un aumento a los maestros. Pero ¿qué pasa? El aumento de salarial, sin la calidad educativa, eso viene. O sea, beneficia en parte al maestro como tal, pero realmente hay una parte que es la calidad que nos falta para implementar el sistema. Es así. Entonces,